Vamos a comenzar con el estudio de las generalidades de las enfermedades infecciosas. Desde tiempos muy antiguos, las enfermedades infecciosas han sido una de las principales causas de muerte para el ser humano, aun cuando los agentes causales, que son los microorganismos, no eran conocidos, pues todavía no había indicios de su existencia. Inicialmente, la enfermedad era asociada a factores de tipo religioso, hablaban de miasmas y otros factores que eran los determinantes de las enfermedades. Fue relativamente hace poco tiempo que se descubrieron los microorganismos y su asociación con las enfermedades. Entonces vamos a comenzar ahora a estudiar qué es cada uno de estos términos que yo les he venido mencionando acá, como es una enfermedad, una infección, un microorganismo, etc. Hablamos de enfermedad infecciosa cuando el resultado de la interacción entre dos seres vivos, un microorganismo y un hospedero, es decir, un ser que alberga un microorganismo, produce alteraciones en este hospedero y estas alteraciones o modificaciones fisiológicas resultantes se expresan a través de signos o síntomas clínicos de una enfermedad. En breves palabras, una enfermedad infecciosa no es más que una enfermedad producida por un microorganismo de diferentes tipos, ya sean bacterias, protozoarios, helmintos, hongos o también algunas estructuras acelulares como los virus y los priones que veremos posteriormente, o también producto de sus toxinas. Y se denominan también enfermedades infectocontagiosas debido a la transmisibilidad que poseen sus agentes causales. Vamos entonces a comenzar a definir algunos términos específicos que van a ser básicos para la comprensión de esta asignatura. Hemos hablado de lo que es una enfermedad infecciosa, asumiendo que ustedes ya saben lo que es una enfermedad. Como enfermedad, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que es cualquier trastorno físico o mental que provoca alteraciones en el funcionamiento normal del organismo de un ser vivo. Otro concepto que debemos conocer es el de contagiosidad, que no es más que la capacidad que tiene un microorganismo causante de una enfermedad de propagarse, diseminarse, transmitirse de un ser vivo a otro. Tenemos también la infectividad, que es la capacidad del microorganismo de producir una infección en un ser vivo susceptible, que es el llamado hospedero. En consecuencia, cuando hablamos de infectividad, hablamos de la capacidad de un microorganismo para instalarse y multiplicarse en su hospedero sensible o susceptible. Entonces hemos mencionado muchas veces el término hospedero. Habitualmente, si nosotros llegamos a casa de un amigo, a un hotel, etcétera, somos huéspedes, ¿verdad? Bueno, y la persona que nos hospeda es el hospedero. Igual ocurre con los microorganismos. El microorganismo, de hecho, es el huésped porque es el ser vivo que se hospeda, y el hospedero, que es la persona que en este caso se va a enfermar, ¿ok? Que también recibe el nombre de hospedador, hospedante, hospedero, que es el término correcto, aunque en algunos textos erróneamente por cuestiones de malas traducciones se habla de huésped, ¿ok? Pero el término correcto es hospedador, hospedante u hospedero, que no es más que aquel organismo que alberga a otro ser vivo en su interior o que lo porta sobre sí, es decir, en el exterior, en una asociación simbiótica, que veremos posteriormente qué quiere decir esto, aunque esto ya ustedes lo debieron estudiar en bachillerato, ¿ok? De tipo parasitismo, comensalismo o mutualismo. Se dice
que cuando los microorganismos producen una enfermedad se denominan patógenos. En consecuencia, se habla de patogenicidad cuando se hace referencia a la capacidad de un microorganismo para producir una enfermedad. Y cuando queremos medir el grado de esa patogenicidad, hablamos de virulencia, que no es más que entonces la medición o el grado de patogenicidad que presenta un determinado microorganismo patógeno. Definimos también parásito como aquel organismo que vive o sobre o dentro de un hospedero y que se alimenta a partir de él. Otro concepto clave para comprender bien lo que es una enfermedad infecciosa es el término de infestación. Hablamos de infestación cuando hay invasión del organismo por parásitos, pero parásitos macroscópicos, es decir, que pueden ser vistos a simple vista, ya tanto si actúan en la superficie exterior del cuerpo, como sería por ejemplo un piojo o una garrapata, o si lo hacen en el interior del organismo, como serían los helmintos, por ejemplo las populares lombrices de las que habla la gente. Tenemos también el término de infección, que no es más que la penetración y desarrollo de un agente patógeno, es decir, de un microorganismo patógeno, en el organismo de personas o animales y a la acción dañina que pueden ejercer en este organismo. Debemos diferenciar lo que es la infección de lo que es la colonización. La colonización consiste en el acto inicial, es decir, la acción por la cual los microorganismos se asientan de manera estable en un nuevo nicho biológico o ecológico, como ustedes quieran decir. La colonización del hospedero por parte de un microorganismo es la primera etapa de cualquier asociación simbiótica, independientemente de su variedad, es decir, de si es comensalista, mutualista o parasitaria. Y un término muy importante y que se ha puesto muy de moda actualmente con esto de la pandemia de la COVID-19 es el término de portador. Un portador es una persona o animal aparentemente sano, es decir, que no tiene síntomas de ninguna infección y que alberga a un agente infeccioso. En consecuencia, puede servir de fuente de contagio para otros individuos susceptibles. Ok, cuando hablamos entonces de microorganismos, estamos haciendo referencia a un gran grupo de seres vivos, que solamente pueden ser observados utilizando el microscopio, ya sea óptico o electrónico. Esto se debe a su pequeño tamaño, que es inferior al umbral de la vista humana, que es de aproximadamente 0,1 milímetros. Dentro de los microorganismos podemos encontrar formas celulares aisladas, libres e independientes, en el caso de las bacterias, de las algas unicelulares, los hongos unicelulares o levaduras y los parásitos microscópicos o protozoarios. Pero también se pueden encontrar en forma de colonias multicelulares que pueden ser apreciables a simple vista. Tenemos también dentro de los microorganismos a los virus, viroides y priones, que a pesar de ser microscópicos, son entidades no vivas, es decir, no celulares, y que necesitan parasitar formas de vida más complejas para poder desarrollar sus ciclos de desarrollo. Y como veremos posteriormente, son incluidos como microorganismos a pesar de que no están, desde el punto de vista químico, no están vivos como cualquier otro ser vivo, valga la cacofonía. Y otro concepto que debemos mencionar es lo que es un microorganismo o agente patógeno, que ya lo hemos señalado previamente, que no es más que aquel microorganismo con capacidad para producir enfermedad en un hospedero u hospedador susceptible.
Vamos a comenzar entonces a hablar de cada uno de los grupos de microorganismos y en primer lugar vamos a hablar de las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas, es decir, que carecen de una membrana nuclear que delimite o rodee al núcleo, por lo cual no poseen un núcleo verdadero. Desde el punto de vista biológico pertenecen al reino Monera y además de carecer de una membrana nuclear, carecen de organelos como mitocondrias, aparato de Golgi, lisosomas, etc. Obviamente, si son microorganismos, no son visibles a simple vista. Generalmente se reproducen de manera asexual por un mecanismo que veremos posteriormente, que es la fisión binaria. Digo posteriormente cuando vean bacteriología general, porque eso no es objeto de estudio de esta asignatura. Por fisión binaria. Y esta fisión binaria no es más que un proceso de división asexual en el que una célula madre da origen a dos células hijas exactamente iguales. Y estos microorganismos, es decir, las bacterias, poseen los dos tipos de ácidos nucleicos. Contienen ADN y ARN, lo que lo diferencia de los virus que veremos posteriormente. Están constituidos por un único tipo de ácido nucleico. Las bacterias son ubicuas en la naturaleza, se encuentran en el suelo, en el agua, pueden estar en el aire, en cualquier otro organismo vivo. Y afortunadamente para nosotros la mayoría son saprófitas, es decir, que no producen daño al hombre e incluso se puede señalar que muchas son beneficiosas, sobre todo desde el punto de vista ecológico del medio ambiente. Pero algunas pueden producir enfermedades que en algunos casos pueden ser incluso mortales. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver la estructura básica de una célula bacteriana, donde tenemos en el centro el material genético o cromosoma que se encuentra disperso en el citoplasma. Recuerden que les dije que por definición no poseen una membrana nuclear. Alrededor del citoplasma se encuentra la membrana celular o membrana citoplasmática. Inmediatamente por encima de la membrana celular se encuentra la pared celular y hacia afuera, hacia la parte más externa, pueden o no tener otra capa más externa que es la denominada cápsula. Además, toda célula bacteriana tiene organelos donde ocurre la síntesis proteica, que son los ribosomas. También pueden tener otras estructuras adicionales como inclusiones citoplasmáticas, plásmidos, flagelos, pilis, etc., pero que no aparecen en esta representación. Igualmente, las bacterias pueden tener diferentes formas. Cuando tienen forma esférica, es decir, forma redondeada, forma como estas bolitas que ustedes ven acá, se denominan cocos. Y cuando tienen forma alargadas, se denominan bacilos. Estos bacilos pueden ser rectos, como estos que ustedes ven acá, o pueden ser incurvados en forma de coma, como estos que ven acá, o pueden también observarse las bacterias en forma de espiral o de tirabuzón, en cuyo caso se habla de espirilos y espiroquetas. El segundo grupo de microorganismos vienen a ser los parásitos microscópicos, que son los llamados protozoarios o protozoos. Estos pertenecen al reino protista y está representado por organismos también unicelulares como las bacterias, con la diferencia de que estos son organismos eucariotas. Al ser microorganismos eucariotas, quieren decir que tienen un núcleo bien delimitado por una membrana nuclear. Además, su núcleo contiene un nucleolo y tienen una serie de organelos en el citoplasma que no están presentes en las bacterias u organismos procariotas, como son el aparato de Golgi, las mitocondrias, etc. Y hacia la parte externa pueden tener una serie de apéndices como los cilios y flagelos. Otra característica importante de los protozoarios es que son organismos heterótrofos u también conocidos como organismos organotrófos, que quiere decir
que requieren de una fuente de carbono orgánica preformada para su nutrición, a diferencia de los organismos autótrofos que pueden convertir el material inorgánico en materia orgánica, como por ejemplo los vegetales y otros microorganismos que pueden llevar a cabo la fotosíntesis. La mayoría de los protozoarios son microscópicos porque tienen un tamaño que oscila entre 0.01 y 0.05 milímetros, aunque en ocasiones pueden ser tan grandes como de hasta 0.5 milímetros y se pueden observar a simple vista, como es el caso, por ejemplo, de una fasciola hepática, que es un protozoario en forma como de hoja y que es tan grande que en una lámina se puede observar a simple vista. Ellos están presentes en todos los medios acuáticos en el suelo y juegan un papel muy importante en la ecología junto con las bacterias. Pero al igual que como mencionábamos con las bacterias, algunos protozoarios son parásitos capaces de producir enfermedades graves. Aquí en la lámina pueden observar entonces la estructura básica de un protozoario y algunos ejemplos de protozoarios patógenos para el hombre y animales como Giardia intestinalis, anteriormente conocida como Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, el Trypanosoma gambiense y una especie de Leishmania. Otro tipo de microorganismos va a estar representado por los hongos. Los hongos pertenecen a un reino diferente, el reino fungi, y se diferencian de los vegetales en que no poseen clorofila. Estos son organismos eucariotas, al igual que los protozoarios, y están provistos de una pared celular, al igual que las bacterias, pero su pared celular contiene quitina, a diferencia de la pared celular de las bacterias, que tiene principalmente un compuesto que en la naturaleza no se encuentra en ningún otro ser vivo, que se conoce como péptidoglucano o mureína. Los hongos son también organismos quimio-organotrófos, es decir, que requieren la materia orgánica preformada. Pero estos se pueden reproducir tanto de manera sexual como de manera asexual. Y generalmente esta reproducción ocurre a través de la producción de esporas de tipo sexual o de tipo asexual, dependiendo del proceso reproductivo que tenga. Los hongos que tienen los dos tipos de reproducción se denominan hongos perfectos, y los hongos que solamente tienen reproducción asexual son los denominados hongos imperfectos. Los hongos también están presentes en diversos hábitats, tanto en el agua, en el suelo, plantas o animales. Y desde el punto de vista morfológico se pueden presentar de dos maneras: como hongos filamentosos, conocidos como mohos, y como hongos levaduriformes, es decir, en forma de levaduras, que son los hongos unicelulares, como estos que ven acá. Cuando un hongo produce una enfermedad, estas enfermedades se denominan micosis. Y a pesar de que algunos pueden ser patógenos, afortunadamente son menos importantes y frecuentes que las bacterias y los virus. Y por lo general, las infecciones graves por hongos están asociadas con procesos de inmunosupresión, es decir, en pacientes que tienen un sistema inmunológico deprimido, deficiente o afectado por una condición previa subyacente. El otro grupo de microorganismos está constituido por las estructuras acelulares, y dentro de estas las más importantes son los virus. Por ser estructuras acelulares, no están incluidos en ninguno de los sistemas de clasificación de los seres vivos que están actualmente en uso en el área de la biología. Y son tan pequeños que solamente son visibles al microscopio electrónico, es decir, que ni siquiera el microscopio óptico tiene una sensibilidad que nos permita observar a los virus. Ellos tienen una característica muy particular, y es que son parásitos intracelulares obligatorios, es decir,
que para poder multiplicarse necesitan estar dentro de una célula que sirva de hospedera. Sin embargo, deben también tener un estado extracelular durante el cual un virus pasa de un microorganismo susceptible a otro cuando va a diseminarse una infección. Básicamente, los hongos están formados por una porción, una fracción de material genético, que es un ácido nucleico de cualquiera de los dos tipos, o ADN o ARN, y que está envuelto por una capa proteica denominada cápside, y en ocasiones puede tener también una envoltura lipídica, como es el caso del popular coronavirus que actualmente nos aqueja. Estos virus son elementos genéticos que se pueden replicar independientemente de los cromosomas de la célula que están infectando, pero no independientemente de la célula. Es decir, que siempre se van a multiplicar cuando la célula se está multiplicando. Además de los virus, tenemos otras partículas infecciosas de naturaleza proteica todavía más pequeñas que los virus, que son los denominados priones. Los priones son proteínas del tejido nervioso que presentan una alteración en su configuración que conlleva daños graves a nivel del sistema nervioso. Ustedes pueden ver acá en la lámina como esto es una proteína con su configuración normal, que lo ven representado como un tirabuzón, como un resorte, una serpentina, como ustedes quieran decir, mientras que cuando está alterada la configuración, ven que se han soltado los rizos, ¿ok? Esta configuración alterada de las proteínas que son patógenas y le llevan a tener la capacidad de alterar la configuración normal de otras proteínas. Y esto conlleva a un grupo de patologías de naturaleza neurodegenerativa, letal, que se presenta únicamente en mamíferos, que son las enfermedades conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles. El ejemplo característico de este tipo de enfermedad es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, conocida como en el argot popular como la enfermedad de las vacas locas, que se presentó inicialmente como un brote en el Reino Unido y después del cual a nivel mundial han existido algunos brotes esporádicos, afortunadamente pocos, ¿ok? Generalmente asociados con el consumo de carne de vaca afectada por la enfermedad. Y también hay varias variantes de esta enfermedad. Vamos a estudiar ahora cuáles son las características generales de las enfermedades infecciosas. Como hemos mencionado previamente, estas pueden transmitirse de manera directa o indirecta de una persona a otra o de un animal a otro, como también puede darse el caso. Los signos y síntomas pueden variar de acuerdo al agente causal y al área anatómica afectada. El grado de la infección es variable. Las infecciones leves, como por ejemplo una gripe, puede responder al reposo y a los remedios caseros, como por ejemplo que sea una limonada caliente, un té con limón, etc. Mientras que algunas infecciones que son potencialmente mortales son tan severas que pueden requerir hospitalización e incluso muchas veces el paciente necesita ser recluido en una unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, desde el año 1959, los miembros de la Organización Mundial de la Salud hablan de zoonosis para agrupar aquellas enfermedades de tipo infeccioso, obviamente, que se transmiten entre el hombre y los animales en cualquier dirección, ¿ok? Del hombre al animal o del animal al hombre. En general, estas son zoonosis. Ahora, si queremos ser más específicos, entonces vamos a utilizar tres términos y el orden en que coloquemos esos términos es lo que nos va a indicar a nosotros el sentido de la transmisión de la enfermedad.
Es decir, tengo zoo, el prefijo zoo, que viene de animales, gnosis, que viene de enfermedad, y antropo, que viene de hombre. Entonces, tengo que una zoantroponosis es una enfermedad de animales que se transmite al hombre. Mientras que si yo invierto el orden, es decir, coloco primero al hombre que al animal y hablo de una antropozoonosis, quiere decir que es una enfermedad que se transmite de la persona a un animal. Otra característica importante de las enfermedades infecciosas es que algunas pueden prevenirse con vacunas, como por ejemplo ocurre en el caso de la tuberculosis, en el caso de la difteria, etc. En esta gráfica, que se ve un poquito complicada, tenemos representadas las diferentes etapas o periodos por lo que pasa una enfermedad infecciosa. En primer lugar, tenemos al hospedero y tenemos al microorganismo, ¿ok? En el momento en que el microorganismo penetra en el hospedero y comienza a multiplicarse, se da inicio al proceso que se conoce como infección. Inmediatamente que el microorganismo entra y se multiplica, se da inicio al llamado periodo de incubación, que es el que transcurre, el tiempo que pasa desde que el individuo es infectado hasta que comienzan a aparecer los primeros síntomas y signos de la enfermedad. Luego hay un periodo prodrómico, denominado así, en el que aparecen algunas manifestaciones inespecíficas propias de toda enfermedad, como es el malestar, cansancio, eventualmente fiebre, etc. Luego sigue el llamado periodo de estado propiamente dicho, que es el periodo clínico o sintomático, donde se desarrollan los signos y síntomas típicos, particulares, característicos de una enfermedad en particular. Y luego tenemos el periodo terminal, durante el cual podemos tener, digamos, dos posibles desenlaces. Uno, que el paciente se agrave y se muera, ¿ok? Otro, que es el que siempre esperamos, que es que el paciente se recupere, ¿ok?, en la etapa de convalescencia y llegue hasta la completa curación, ¿ok? Y también puede darse el caso de que en este periodo terminal que haya ocurrido un cuadro de gravedad, esta infección pueda conducir a lesiones crónicas que son consideradas secuelas, que se pueden presentar en algunas enfermedades infecciosas, como es el caso, por ejemplo, de una glomerulonefritis post una infección estreptocócica a nivel de faringe, por ejemplo, por nombrar alguna. Tenemos también el llamado periodo de transmisibilidad, y el periodo de transmisibilidad es aquel periodo donde el individuo es capaz de infectar. ¿Por qué? Porque está diseminando, eliminando los agentes y liberándolos entre la población susceptible. Que todos estos términos ya les deben sonar a ustedes conocidos con esta situación de la pandemia por la COVID-19, porque se habla de infección, se habla de portadores, de periodo de transmisibilidad, etc. ¿Ok? También ven acá una línea verdecita que es el llamado horizonte clínico de la enfermedad, es decir, que es la línea, el momento en que aparece la enfermedad, en que se manifiesta la enfermedad. La mayoría de los microorganismos viven libremente en la naturaleza, a nivel del agua, la tierra, pueden ser transportados por el aire, ¿ok? Es decir, que son saprófitos, que no producen enfermedades en el hombre. Pero algunos se han adaptado a vivir en otros seres vivos de mayor tamaño y complejidad, en un proceso de vida conjunta o simbiosis que puede ser beneficioso o perjudicial para los simbiontes. En ocasiones
una especie se beneficia, las dos especies se benefician, una se beneficia y la otra sigue neutra, una se perjudica y la otra sigue neutra, y así por el estilo se dan las diferentes combinaciones. Entonces, en primer lugar, en una asociación simbiótica podemos tener una relación de tipo mutualismo, es decir, ayuda mutua. Ambas partes se ven beneficiadas. Por ejemplo, cuando teníamos televisión pagada por cable, llámese DirecTV, los que veíamos Discovery Channel, Animal Planet, etcétera, veíamos muchos videos animales donde, por ejemplo, veían a los cocodrilos con la boca abierta, ¿ok? Y una serie de pajaritos comiendo en la boca del cocodrilo. Aquí ambas partes se benefician porque el pajarito toma su alimentación de los restos de comida que quedan en la boca del animal, del caimán o cocodrilo, mientras que el cocodrilo recibe una limpieza dental gratis, ayudándolo entonces a mantener la higiene dental de este animal. Ese es un ejemplo típico de lo que sería un mutualismo. Tenemos una relación de parasitismo, que es cuando una especie se beneficia y la otra se perjudica. Por ejemplo, cuando todos estábamos pequeñitos y íbamos al colegio y resulta que había un brote de piojos, todo el mundo rascándose la cabeza porque todo el mundo tenía piojos, ¿ok? En ese caso, el piojo sale beneficiado porque se alimenta de la sangre de los hospederos, mientras que el hospedero sale perjudicado porque se ve afectada su salud, pues a cada rato le pica la cabeza, ¿okay? Lo señalan los amiguitos porque es piojoso, etcétera. Igual con las garrapatas y los animales, los zancudos, etcétera. La relación puede ser de tipo comensalismo cuando una especie se beneficia pero la otra no se perjudica o no recibe nada o lo que recibe es muy poquito. Un ejemplo de esta relación de comensalismo es, por ejemplo, no se vayan muy lejos, cuando vemos a los pajaritos que hacen nidos en los árboles, ¿ok? El pájaro se beneficia porque está anidando, tiene sus huevitos y sus pichones en el árbol, pero el árbol no recibe ningún beneficio ni ningún daño porque estén presentes los pájaros. Y una relación de tipo amensalista es cuando una especie se perjudica, una especie sale perjudicada, pero la otra especie permanece neutra, es decir, es indiferente a la presencia de esa segunda especie. Un ejemplo típico de esto son algunas algas planctónicas que pueden liberar sustancias tóxicas al mar, y estas sustancias tóxicas son capaces de producir la muerte de muchos microorganismos. Es decir, ¿quién se perjudica? Perdón, de muchos organismos vivos, no microorganismos, ¿ok? ¿Quién se perjudica? Todos los organismos que mueren por acción de esta toxina, mientras que eso es parte del metabolismo de las algas y no recibe, en este caso, ningún tipo de beneficio. O sea, para ella es perfectamente normal, neutral. Como decimos nosotros, ni le va ni le viene la producción de esa toxina. Ahora bien, gran parte de esos microorganismos que se han acostumbrado a vivir en el cuerpo de animales y del hombre constituyen entonces lo que se llamaba habitualmente flora normal o autóctona, que es un término que se está cambiando últimamente por el de microbioma, que en este caso, por estar hablando del hombre, hablamos del microbioma humano, que no es más que el conjunto de microorganismos y su respectivo material genético que está presente en el cuerpo humano, porque el término de flora suena como a flores, etcétera, ¿ok? Entonces, este término ha sido sustituido por el de microbioma, porque no solamente se toma en cuenta el microorganismo, sino también a su material genético. En el cuerpo humano, el microbioma está constituido principalmente por bacterias, pero no son exclusivas, es decir, el microbioma o microbiota, como también se le puede decir, incluye también algunos organismos eucariotas, bacterias primitivas denominadas arqueobacterias,
y también algunos virus. Pero no todas las zonas del cuerpo humano contienen flora normal. Hay algunas zonas que naturalmente son estériles y libres de microorganismos, a menos que haya una enfermedad infecciosa presente, como por ejemplo sería la sangre, el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido articular, ¿ok? El tracto respiratorio inferior, es decir, los pulmones, el tracto genital superior, es decir, el tracto alto, tracto genital alto, es decir, los ovarios, los testículos, los riñones, a nivel del tracto urinario, ¿ok? Todos estos son zonas estériles en condiciones normales. Sin embargo, hay zonas donde habitualmente tenemos microorganismos, es decir, tenemos presencia de microbioma a nivel de la piel y de las mucosas, tanto en la nariz, en la boca, en los ojos, etcétera, a nivel del tracto respiratorio superior, a nivel de nariz y orofaringe, a nivel del tracto digestivo, en la cavidad oral y en el intestino, y a nivel del tracto genitourinario en las zonas que están más cercanas a las mucosas, es decir, en la uretra y la vagina. Normalmente los microorganismos que forman parte del microbioma son inofensivos e incluso son beneficiosos para el organismo, pero en ciertas condiciones pueden provocar enfermedades y comportarse como lo que se conoce como patógenos oportunistas, es decir, un microorganismo que a pesar de que habitualmente está presente en el cuerpo, por alguna condición X puede pasar a producir una determinada enfermedad. Por ejemplo, una de las bacterias más conocidas es la Escherichia coli. Escherichia coli es un microorganismo que habitualmente está presente en el intestino del hombre y los animales. Y allí puede ser parte del microbioma normal. No obstante, ustedes también han oído hablar de las infecciones urinarias, sobre todo en mujeres, que están muy asociadas con un microorganismo en particular que es Escherichia coli. ¿Y qué pasa? Que Escherichia coli es flora normal a nivel del intestino, pero si yo la saco del intestino y la llevo, por ejemplo, al tracto urinario, ahí sí me puede producir una infección urinaria. Si me la llevo a meninge, me puede producir una meningitis. Si me la llevo a sangre, me puede producir una septicemia, etc. ¿Okay? Entonces aquí en la representación que ven acá en la figura, ven entonces los distintos sitios del cuerpo humano donde hay flora normal, que aparecen resaltados con rosado. Fíjense que tienen la mucosa nasal, la mucosa orofaringea, la piel, el intestino, la uretra distal, vagina, uretra distal en mujer y en hombre. Y acá del lado derecho ven entonces los diferentes órganos y el tipo de microorganismo, si es un hongo o si es una bacteria. Si es una bacteria está representado con una B y si es un hongo está representado con una H. Les recuerdo que este microbioma está constituido por miles de millones de microorganismos y aquí solamente vemos una representación esquemática. Por ejemplo, a nivel de la piel son muy comunes los estafilococos, como por ejemplo los estafilococos llamados como estafilococos coagulasa negativa. La coagulasa es una prueba que se utiliza para la identificación de las bacterias en el laboratorio y se llama positiva cuando estas bacterias tienen la capacidad de coagular el plasma y produciendo, valga la redundancia, la formación de un coágulo como una especie de gel, es decir, solidifican el plasma. Estos microorganismos son parte de la flora normal de piel, igual que las llamadas corinebacterias. A nivel de la mucosa nasal también tenemos otras especies de estafilococos, como por ejemplo Staphylococcus aureus, que esta es coagulasa positiva, y Epidermidis es coagulasa negativa. Pero también tenemos otras bacterias a nivel de orofaringe y nasofaringe, como los llamados estreptococos del grupo Viridia, las especies comensales de Neisseria, algunas bacterias anaeróbicas, es decir, que no requieren de oxígeno para vivir, ¿ok? A nivel del intestino, como les mencionaba, a Escherichia coli, pero también algunos
cocos que por vivir en el intestino se denominan enterococos, algunos géneros anaeróbicos como bacteroides, fusobacterias, clostridium, hongos también como especies de cándida, ¿ok? A nivel de la uretra distal podemos tener estafilococcus coagulasa negativo y corinebacterias, fíjense que es similar a la flora de piel. Y a nivel de vagina, en el caso de las mujeres, los lactobacilos, que son los principales constituyentes de la flora vaginal normal. En relación con la sintomatología de las enfermedades infecciosas, todas las enfermedades infecciosas tienen, digamos, un conjunto de síntomas comunes que son básicos y que se observan en todas las enfermedades infecciosas. Y es obviamente la producción de fiebre, de malestar general, una sensación de cansancio, fatiga, uno está todo abatido, deprimido, sin voluntad de hacer nada. Puede tener dolor de cabeza o cefalea, dolores musculares, en cuyo caso hablamos de mialgia. Si hay dolor a nivel de articulaciones, hablamos de artralgia. Puede haber falta de apetito, es decir, no nos provoca comer nada. En algunos casos se puede producir diarrea, tos. Obviamente esto es un conjunto de síntomas y signos que son muy en general, en conjunto, pero que se van a modificar o que van a aparecer de manera diferente dependiendo de cuál enfermedad infecciosa se trate. Para el estudio de las enfermedades infecciosas, ellas han sido clasificadas en base a diferentes criterios. En cuanto a la contagiosidad, han sido clasificadas como transmisibles o no transmisibles. Y esto hace referencia al mayor o menor grado de transmisibilidad, puesto que por definición una enfermedad infecciosa siempre va a ser transmisible o contagiosa, ¿ok? Como veremos posteriormente. También puede tener un origen endógeno o exógeno, puede ser de adquisición comunitaria o intrahospitalaria, o puede ser de aparición o de curso rápido o de curso lento. Vamos a estudiar entonces cada uno de estos diferentes criterios o clasificaciones de las enfermedades infecciosas. Entonces, como les dije, todas las enfermedades infecciosas son transmisibles, ¿ok? Ahora, unas van a ser más transmisibles que otras. Entonces, la transmisible 100% son aquellas que se pueden transmitir directamente desde el individuo infectado a través de la piel o de las membranas mucosas, o se pueden transmitir de manera indirecta cuando la persona infectada contamina el aire a través de su respiración o un objeto inanimado o un alimento, como es el caso de la gripe y en este caso de pandemia que tenemos con la COVID-19 es el caso del SARS-CoV-2, que se transmite por objetos contaminados con gotitas provenientes de secreciones de las personas infectadas. Popularmente también un ejemplo tradicional es la gripe, que nos da a todos varias veces al año. Ahora, una enfermedad infecciosa no transmisible, entre comillas, ¿ok? Es cuando el microorganismo no se va a contagiar de un individuo a otro directamente, sino que requerimos de ciertas condiciones especiales, ya sean medioambientales, accidentales, etcétera, para que ocurra su transmisión. Este es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen tétanos. Es decir, si yo estoy en contacto con una persona que tiene tétanos, a mí no me va a dar tétanos. Me da tétanos cuando yo tengo una herida, ¿ok? Hay una solución de continuidad en la piel por la cual puede penetrar entonces el microorganismo o el agente causal del tétano. De resto, no me da tétano, ¿ok? Y siempre y cuando se den otra serie de condiciones que estudiarán después cuando vean bacteriología clínica, ¿ok? Decíamos que en cuanto al origen de la enfermedad infecciosa, pueden ser de origen endógeno o de origen exógeno. Una infección endógena
es cuando el agente que está causando la infección se encuentra colonizando al hospedero y cuando una alteración de la relación entre estos dos organismos conduce a la infección. Como les decía yo, por ejemplo, cuando ocurre con Escherichia coli y se sale del intestino, pasa a sangre, al tracto urinario, etcétera, y puede producir una infección en esos sitios. O exógena, cuando el microorganismo o el agente causal es transportado desde el exterior hasta el hospedero susceptible. Por ejemplo, la sífilis, ¿ok? La sífilis no se les pega a menos que haya contacto sexual directo de una persona a otra, de una persona enferma a una persona sana susceptible, ¿ok? De acuerdo al sitio de donde provenga la infección, las enfermedades infecciosas, mejor dicho, pueden ser de origen comunitario o pueden ser de origen nosocomial o intrahospitalario. Las infecciones de origen comunitario, su nombre lo dice, son aquellas que se adquieren en la comunidad y en ocasiones se pueden presentar a manera de brotes y generalmente ocurren en colectivo o en sitios donde hay una gran aglomeración de personas en un espacio reducido. Por ejemplo, un colegio, un restaurante, un hotel, un cine, etcétera, como por un cuartel militar, etcétera, como ocurre en el caso de la neumonía atípicas primarias producidas, por ejemplo, por Mycoplasma pneumoniae. Y dentro de las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, son aquellas infecciones que contrae el paciente mientras está recibiendo atención en un centro de salud por otro cuadro. Es decir, me están tratando porque yo tenía una apendicitis, me operaron, me hospitalizaron y resulta que mientras estoy hospitalizada, la herida se me contamina con un microorganismo, por ejemplo, Dios no lo quiera, con una pseudomonas aeruginosa que está presente en el medio ambiente hospitalario. Entonces, esta es una infección que se adquirió durante el tiempo que el paciente estaba en el hospital recibiendo tratamiento. Es decir, que inicialmente no estaba presente ni siquiera en periodo de incubación al momento del ingreso del paciente a la institución. Generalmente estas infecciones aparecen luego de las primeras 72 horas de la admisión o también se dice que antes de 15 días del alta hospitalaria. Y actualmente ellas se denominan como infecciones asociadas a la atención en salud, abreviada IAAS, que también se puede decir infecciones asociadas a la atención sanitaria, o en algunos casos también aparecen como IRAS, es decir, infecciones relacionadas a la atención en salud o atención sanitaria. Cualquiera de los dos términos es válido, ¿ok? Y un ejemplo, las neumonías de origen hospitalario, como por ejemplo las neumonías por ventilación, que ahora están muy de boga porque con los problemas respiratorios que ha traído la COVID-19, los pacientes frecuentemente cuando se complican de manera grave tienen que ser intubados y estos tubos son entonces contaminados por microorganismos que habitualmente están presentes en el medio hospitalario, como los bacilos gram negativos no fermentadores, como por ejemplo una pseudomonas aeruginosa, una especie, por ejemplo, un Acinetobacter baumannii, etcétera. Y por lo general son microorganismos que expresan resistencia a múltiples antibióticos, por lo cual se dificulta mucho el tratamiento de los pacientes. Y el último criterio para clasificar a las enfermedades infecciosas es el tiempo en que dura el periodo de incubación o el periodo de aparición de la enfermedad. Y podemos hablar de enfermedades infecciosas que tienen un curso más rápido y las que tienen un curso más lento. Dentro de las rápidas, por ejemplo, una gastroenteritis, una diarrea, que son las más habituales y que tienen un periodo de incubación corto, generalmente horas, máximo días y muy por de vez en cuando pueden llegar hasta los meses, ¿ok? Pero lentas, que son aquellas enfermedades infecciosas con periodos de incubación muy prolongados
de años y que requieren para su diagnóstico de estudios mucho más complejos durante largos periodos de tiempo. El ejemplo típico, el SIDA. ¿Ok? Una persona puede estar contaminada con el virus de inmunodeficiencia humana, pero durante muchos años e incluso puede pasar hasta toda su vida sin presentar ninguna manifestación clínica. Las enfermedades infecciosas también se pueden clasificar en base a la frecuencia con que se producen. Y en este sentido las podemos clasificar en 4 subgrupos: esporádicas, endémicas, epidémicas y pandémicas. Se dice que una enfermedad infecciosa es esporádica cuando la aparición de la enfermedad no se ve influenciada ni por el lugar ni por el tiempo, es decir, la enfermedad no presenta una continuidad temporal, ocurre ocasionalmente, como por ejemplo una gastroenteritis, da de vez en cuando. Una enfermedad es endémica cuando existe la presencia constante de una enfermedad transmisible en un área geográfica determinada, como por ejemplo la malaria en África. Se dice que es epidémica cuando el número de casos de la enfermedad excede claramente la frecuencia prevista. Esto ocurre, por ejemplo, con la gripe o la influenza. Y pandémica, que es un término que está actualmente en boga, es cuando la epidemia traspasa las fronteras de un país, afectando a gran parte o a todo el mundo. Y el ejemplo más vívido es lo que estamos sufriendo ahorita, que es la COVID-19, es decir, la enfermedad infecciosa producido por el coronavirus tipo 2. En cuanto a las vías de transmisión, las enfermedades infecciosas se pueden transmitir de diferentes vías. Una de las más comunes es la vía digestiva, también conocida como vía oral fecal, que no es más que la adquisición de la infección mediante la ingestión de agua y o alimentos contaminados. Así podemos adquirir, por ejemplo, cólera, una amibiasis, una salmonelosis, una hepatitis A, entre otras cosas. Por vía aérea o por vía respiratoria cuando inhalamos los microorganismos, por ejemplo, la gripe, la influenza, la tuberculosis, la COVID-19, etc. Por transmisión sexual, cuando hay contacto directo entre el enfermo y el receptor a través de secreciones o fluidos corporales. Por ejemplo, de esta manera se adquiere la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis, el herpes, entre otras. Una enfermedad infecciosa se puede transmitir por vía parenteral o por vía transplacentaria. Por vía parenteral, como su nombre lo dice, se puede dar a través de transfusiones, es decir, que recibamos una transfusión con sangre contaminada, o a través de inyecciones, como por ejemplo ocurre en los drogadictos, ¿ok? Entonces son infecciones que se pueden transmitir por vía parenteral, la hepatitis B y C, el mismo SIDA, también aquellas enfermedades que son vehiculadas por artrópodos, como por ejemplo el paludismo, la leishmaniasis, o por algunos mamíferos o roedores como el tifus murino. O sea, estas son consideradas enfermedades infecciosas de transmisión parenteral. Y la transplacentaria es cuando el microorganismo pasa de la madre al feto a través de la placenta, ocasionando lo que se conoce como una infección congénita, es decir, que el niño adquiere la infección mientras está como feto dentro del útero materno. Por ejemplo, la toxoplasmosis congénita, la rubiola congénita, la sífilis congénita, etc. Para que una enfermedad se perpetúe, debe haber una fuente continua de microorganismos que la causen. Esta fuente puede estar constituida por un microorganismo vivo o por un objeto inanimado que le provea al patógeno condiciones adecuadas para su supervivencia y multiplicación, así como una oportunidad para su transmisión. Esta fuente es lo que se conoce como reservorio de infección y puede ser humana,
animal o inanimada. El principal reservorio vivo de la enfermedad humana es el mismo cuerpo humano propiamente dicho, pues muchas personas albergan agentes patógenos y los transmiten a otras personas de manera directa o indirecta. Las personas con signos o síntomas de una enfermedad pueden ser capaces de transmitirla. Además, algunas pueden albergar agentes patógenos y transmitirlos a otras sin manifestar ningún síntoma de enfermedad, que son los llamados portadores sanos y que son reservorios vivos de la infección. Los animales salvajes y domésticos también pueden ser reservorios vivos de microorganismos que causen enfermedades humanas. Las enfermedades que ocurren sobre todo en animales salvajes o domésticos y que se pueden transmitir a los seres humanos son las que denominamos, como les dije anteriormente, zoonosis, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, la rabia y la enfermedad de Lyme, ¿ok? Y también tenemos los reservorios inanimados. Los reservorios inanimados de enfermedades infecciosas son el suelo y el agua. En el caso del suelo se habla de un reservorio telúrico, ¿ok? En el caso del suelo, este aloja patógenos como los hongos que causan micosis o infecciones, ¿ok? Del tipo de las tiñas o también infecciones sistémicas como el caso de Clostridium botulinum, que causa el botulismo, o Clostridium tetani, que es la bacteria que causa el tétano. Ambas especies forman parte del microbioma intestinal normal de los caballos y del ganado vacuno. Y las bacterias se encuentran sobre todo en los suelos en el que se usan las heces de animales como fertilizante. El agua que se ha contaminado con heces de seres humanos y otros animales también se puede comportar como un reservorio de varios patógenos, en particular de los causantes de enfermedades gastrointestinales, como es el Vibrio cólera, Salmonella typhi, que es el agente causal de la fiebre tifoidea. Otros reservorios inanimados pueden ser alimentos preparados o almacenados de manera incorrecta, que pueden ser fuente de enfermedades de origen parasitario como la triquinosis o de origen bacteriano como la salmonelosis. Entonces, algunos microorganismos que son patógenos para el hombre tienen el reservorio a nivel del medio ambiente, como les decía, que es el reservorio telúrico. Otros los tienen en los animales y en el mismo hombre. Y pueden pasar entonces del portador o del hospedero, del reservorio, mejor dicho, a un hospedero susceptible, por lo que estas enfermedades son consideradas contagiosas o transmisibles. Vemos entonces como algunas de las enfermedades, por ejemplo, pueden pasar de tener un reservorio animal, como el virus de la rabia, el virus del Nilo, la salmonela, brucela, Coxiella burnetii, los dermatofitos, el toxoplasma, las tenias, entre otros. A nivel del medio ambiente, es decir, del agua y del suelo, puede estar el agente causal del cólera, como el vibrio cólera, el agente causal de neumonía, como Legionella pneumófila, hongos causantes de neumonía, como histoplasma, también los dermatofitos telúricos que causan tiñas, entre otros. Y en el hombre podemos tener, el hombre puede ser el reservorio del virus de la polio, de la varicela, de la rubiola, también de algunas bacterias como Neisseria meningitidis, salmonella, treponema pálido, en el agente causal de la sífilis, algunos otros hongos como los dermatofitos, parásitos como las tricomonas, oxiuros, entre otros. Y que obviamente el ser humano susceptible puede adquirir esta enfermedad proveniente del reservorio por diferentes vías de transmisión aérea, digestiva o por contacto, ¿ok? Y también por vía transplacentaria pueden llegar al feto. Para el desarrollo de una enfermedad infecciosa debemos considerar
la interacción entre tres elementos, el microorganismo, el hospedero y el medio ambiente, y en el punto de intersección donde convergen los tres factores, que es este pedacito que ustedes ven aquí, ustedes señalado, es donde puede desarrollarse la infección y ocurrir la aparición de una enfermedad. En cuanto hay algunos factores condicionantes en relación a cada uno de los integrantes de esta triada. Tenemos, por ejemplo, en relación con el microorganismo, los llamados factores de virulencia propios del microorganismo, que están asociados con su mayor o menor capacidad de producir enfermedad y también con su capacidad de supervivencia a las condiciones adversas. En el caso del hospedero, lo vamos a ver desde el punto de vista interno, es decir, la condición inmunológica del paciente y su legado genético, es decir, el grado de susceptibilidad de predisposición genética que tenga para padecer una determinada enfermedad. Y también el medio ambiente, porque en el desarrollo de una enfermedad infecciosa hay algunos factores que afectan, como es, el área geográfica, el clima, las condiciones socioeconómicas e incluso las mismas políticas de salud administradas por las entidades gubernamentales. Koch fue un médico alemán que desempeñó un importante papel en el establecimiento de los microorganismos como agentes causales de enfermedades específicas. Por allá por el año de 1877 publicó algunos trabajos preliminares sobre el llamado carbunco, que es una enfermedad del ganado bovino que también puede aparecer en seres humanos. Koch demostró que cierta bacteria que hoy se conoce como Bacillus anthracis siempre estaba presente en la sangre de los animales enfermos y que no se encontraba en la sangre de animales sanos. Sin embargo, sabía que la sola presencia de la bacteria no probaba que esta era la causa de la enfermedad, pues esta podía haber aparecido como consecuencia de la misma, y por ese motivo continuó con sus experimentos. Tomó entonces muestras de sangre de un animal enfermo y la inyectó en uno sano, observando que el segundo animal desarrollaba la misma enfermedad y también moría, y repitió este procedimiento varias veces, obteniendo siempre el mismo resultado. Adicionalmente, Koch también cultivó el microorganismo en líquidos fuera del cuerpo del animal y demostró que la bacteria podía causar el carbunco o anthrax aún después de muchas transferencias en varios cultivos. Demostró de esta manera que una enfermedad infecciosa específica, que es el carbunco o anthrax, es causada por un microorganismo específico, que en este caso es el Bacillus anthracis, el cual puede ser aislado y cultivado en medios artificiales en el laboratorio denominados medios de cultivo. Posteriormente utilizó el mismo método para demostrar que una bacteria que es conocida como Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de esta enfermedad. En este sentido, la investigación de Koch provee un marco para el estudio de la etiología de cualquier enfermedad infecciosa y por esto en la actualidad se hace referencia a los requisitos experimentales de Koch como los postulados de Koch, que los podemos resumir en estas 4 normas que ustedes ven acá. En primer lugar, el microorganismo sospechoso de causar la enfermedad tiene que estar presente en los animales enfermos y ausente en los animales sanos. El segundo postulado de Koch establece que el microorganismo patógeno debe aislarse en cultivo puro a partir del microorganismo enfermo, que es lo que se conoce como cultivo axénico, es decir, un cultivo donde crece una sola especie de microorganismo. Tercer postulado de Koch: el patógeno aislado tiene que ser capaz de causar la misma enfermedad al ser inoculado
en un animal sano. Y posteriormente, el cuarto postulado establece que este patógeno tiene que ser reaislado de los animales enfermos y tiene que ser idéntico al obtenido inicialmente. Entonces, la transmisibilidad de las enfermedades infecciosas y la asociación de un microorganismo con una enfermedad infecciosa en particular debe obedecer a los postulados de Koch. Aquí en la diapositiva pueden ver la foto de Koch para que se vayan familiarizando con él. Si bien los postulados de Koch son útiles para determinar el agente causal de la mayoría de las enfermedades infecciosas, existen algunas limitaciones o algunas excepciones. Por ejemplo, algunos microbios tienen requisitos de cultivo singular, como por ejemplo la bacteria, el Treponema pallidum, el agente causal de la sífilis, nunca se ha podido cultivar en medios artificiales en el laboratorio. En el caso del agente causal de la lepra, que es el Mycobacterium leprae, tampoco ha podido ser cultivado en el laboratorio en medios artificiales, igual que muchas riquecias y virus patógenos que por ser intracelulares no se pueden cultivar en medios artificiales porque solamente son capaces de multiplicarse en el interior de otras células. Además, otra de las limitantes que tienen estos postulados es la diferencia en la patogenicidad entre miembros de una misma especie, puesto que el hecho de que, por ejemplo, todas las Escherichia coli no son igualmente patógenas. Hay algunas que son productoras de toxinas, otras no, ¿okay? Y esto las hace más o menos agresivas en cuanto a su capacidad para producir enfermedad. Otra condición que limita los postulados de Koch es el hecho de no considerar la susceptibilidad propia del hospedero y su respuesta inmune, es decir, no todos los seres vivos vamos a reaccionar a la misma manera a la exposición a un determinado patógeno. Unos somos más resistentes que otros, unos son más sensibles, entonces el sistema inmune también determina la capacidad de respuesta de un organismo frente a un determinado microorganismo patógeno, como veremos posteriormente en el próximo tema cuando estemos hablando de la inmunidad de las enfermedades infecciosas. Igual, otra limitante es el hecho de que existen portadores sanos de microorganismos considerados patógenos. Recuerden que los postulados de Koch dicen que cuando ustedes le pasan un microorganismo patógeno de un ser vivo a otro, ese ser tiene que desarrollar la enfermedad. Y en el caso del portador, alberga el microorganismo, pero no presenta síntomas. Y además, en algunas infecciones ha sido muy difícil implementar e interpretar los modelos experimentales, por lo cual no se ha podido entonces llevar a cabo la asociación del microorganismo como agente causal de una determinada enfermedad infecciosa. Entonces, resumiendo, muy a grandes rasgos, estas son las limitantes que tiene en la actualidad los postulados de Koch en relación a su asociación con la producción de una determinada enfermedad infecciosa en particular. En relación a la patogénesis de las enfermedades infecciosas, vemos cómo qué es lo que ocurre en el organismo cuando un microorganismo entra, ¿ok? Y puede llegar o no a producir enfermedad. Es decir, cuando el microorganismo penetra y comienza a multiplicarse, hablamos de una infección. Ahora bien, esta infección puede ser eliminada por el sistema inmune del organismo, o puede ser entonces que las membranas mucosas y órganos del cuerpo sean colonizados, el microorganismo persista hasta llegar a producir una determinada enfermedad, y una vez que se produce la enfermedad,
puede conducirse entonces a la erradicación del microorganismo con la consecuente curación del paciente, o la enfermedad puede evolucionar y complicarse, agravarse y conducir a la muerte o a que la persona siga viva pero con secuelas graves, ¿ok? Obviamente el desarrollo de esta enfermedad va a depender de las variaciones en la relación de tipo simbiótico que se da entre el microorganismo y el ser que lo alberga, lo cual va a estar determinado por la susceptibilidad genética del organismo hospedero y la efectividad de su respuesta inmune, como ya mencionamos previamente. Esta frase, esta diapositiva está más vigente hoy que nunca en términos de esta pandemia que estamos padeciendo, donde ustedes pueden ver que la prevención es la clave para detener la transmisión de muchas enfermedades infecciosas y que muchas veces puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, que aquí sí se aplica aquello de que es mejor prevenir que lamentar, ¿ok? Como medidas para prevenir la aparición de las enfermedades infecciosas son todas esas medidas que oímos ahorita cada 5 minutos en la propaganda por radio, televisión, en campañas, en los hospitales, en todas partes, ¿ok? Fíjense, simplemente el lavado de manos salva muchas vidas, ¿ok? ¿Qué debemos aprender entonces? Que hay que mantener una higiene adecuada, hay que manipular correctamente y preparar adecuadamente los alimentos. Debemos seguir los regímenes de vacunación, es decir, de inmunización cuando están disponibles. Debemos utilizar de manera prudente y responsable los antibióticos para conservar su efecto antimicrobiano y no agravar el problema de la resistencia. Debemos recibir orientación médica cuando padecemos una enfermedad infecciosa. Hay que brindar educación sanitaria a la población y esto es más importante actualmente que nunca. Hay que mantener una vigilancia epidemiológica. Hay que llevar un control, un registro de los casos que aparecen de las enfermedades infecciosas, nuevos casos, prevalencia por edad, prevalencia por sexo, de acuerdo a algún tipo de factor predisponente. Todo eso lleva entonces a que se tenga información adecuada y esta información adecuada lleva a una correcta elaboración de medidas de prevención que nos diga para poder orientar adecuadamente a la población en cuáles son las normas que deben cumplir para poder controlar efectivamente la diseminación probable de una enfermedad infecciosa. Con esto damos por terminado el primer tema, que muy a grandes rasgos y muy de manera general les he hablado de lo que es una enfermedad infecciosa. Les recuerdo que cualquier duda pueden consultar por el foro, por el chat o por alguna de las plataformas que les vamos a colocar disponibles y cualquier cosa estoy a su completa disposición. Muchas gracias.